Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta preciosa y maravillosa noche que el Señor nos ha regalado. Estamos aquí listos para estudiar, para aprender de la palabra de Dios. Vamos a entrar de lleno de una vez al estudio. Hoy no hay anuncios porque los vamos a enviar a través del grupo, del chat de WhatsApp, para que todos puedan tener ahí presentes los anuncios. Así que vamos a orar para comenzar el estudio de esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias hoy, Señor, por bendecirnos con la palabra, con la instrucción, con la dirección, Señor, que necesitamos cada uno para nuestras vidas. Señor Dios Padre, te agradezco hoy por esta lección. Gracias, Señor, porque nos permites tener estos medios virtuales, Señor, estos medios digitales, en los cuales podemos, Señor, obtener los principios de vida, Señor, que pueden transformar nuestro caminar, nuestra jornada espiritual. Señor Padre, te suplico en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Señor, guárdalos, bendícelos, prospéralos en lo que emprendan. Señor Dios Padre, que sobre todas las cosas podamos entender en tu palabra lo que tú esperas de nosotros. Sabemos, Señor, que hay muchas áreas de nuestra vida en las que tú necesitas transformarnos, cambiarnos, ayudarnos, Señor, enseñarnos. Y te suplicamos, te pedimos hoy que envíes tu luz, que envíes el poder de tu Espíritu Santo a que nos ayude, Señor, a que nos muestre en qué cosas tú deseas que seamos transformados y cambiados. Señor Dios Padre, reconocemos nuestra incapacidad para entenderlo, para entrar, para salir de tu palabra. Señor Dios Padre, escóndenos en tu cruz. Señor, escóndenos en tu presencia. De modo, Señor, que el enemigo no pueda distraernos, Señor, afectar nuestra concentración para aprender de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pido hoy que hables a cada corazón, habla a cada necesidad, Señor Dios Padre. Háblanos, Señor, según la necesidad que cada uno tenemos, Señor. Para empezar, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Somos menesterosos, somos necesitados, Señor, de tu palabra, de tu instrucción, Señor. Necesitamos que nos guíes, que nos des paz, Señor, con respecto a lo que tú nos estás hablando, para saber cómo lo debemos hacer. Enséñanos el qué y enséñanos el cómo, Señor, de tu palabra. ¿Qué es lo que esperas de nosotros y cómo esperas que lo hagamos, Señor? En el nombre de Jesús te pido por cada hermano, Señor, donde está, Señor, conectado, en casa, en el trabajo, en el carro, Señor, donde quiera que estén, para que puedan disponer en este tiempo, Señor, recibir la palabra, atesorarla en sus corazones, dar fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, continuamos con nuestro gran tema, el mueble del propiciatorio. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar algunas cosas respecto al propiciatorio y vamos a trabajar de lleno en algunas características que no mencionamos la semana anterior, creo que fue hace 3 semanas, porque la semana antepasada estuvimos en la convención de jóvenes y la semana pasada tuvimos la lección de archivo en la que aprendimos acerca de los ojos de berilo, los ojos de fuego de Jesús, que nos examinan, ¿verdad? Examinan nuestras intenciones. Y espero que lo hayan visto. Si no lo han visto, ahí está en el canal. Pero ahora vamos a continuar, queridos hermanos. Si me permiten, me voy a acomodar aquí un poco en algunas cositas. Vamos a continuar aprendiendo sobre el propiciatorio. Y este tipo de lecciones yo bendigo al Señor porque han podido quedar grabadas y podemos tener acceso a ellas siempre y cuando lo necesitemos. Son principios en los cuales tenemos que volver una y otra vez a aprender de ellos porque a veces se nos olvidan y es necesario que los tengamos presentes. De hecho, la serie que estamos predicando sobre el tabernáculo de Moisés y la preciosa gema del libro de la hermana Hicks tiene la intención de quedar grabado para futuras referencias, futuras generaciones que quieran venir a aprender de este tema tan impresionante y tan amplio, ¿verdad? Si no estoy mal, me parece que ya llevamos casi 50 lecciones, 50 mensajes solo del tema del tabernáculo, de día jueves. Entonces es una bendición que lo podamos hacer de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir hablando sobre el propiciatorio. ¿Ok? Entonces voy a poner esto de otra manera para que sea un poco más cómodo. Vamos a hablar sobre el propiciatorio. ¿De acuerdo? ¿Qué es este? Este es el séptimo mueble que encontramos en el tabernáculo de Moisés.
¿verdad? Déjenme sacar una lámina aquí para ponérselas y que podamos ver efectivamente el esquema o la estatura espiritual de Cristo. Un momento. Listo, aquí lo tienen. Entonces, ¿qué encuentran aquí? Esto que está acá arriba, que les estoy señalando, este es el mueble o el séptimo mueble del que estamos hablando, ¿verdad? Aquí habían dos muebles en uno. Por un lado estaba el arca del pacto, ¿verdad? Arca del pacto, y por otro lado estaba el propiciatorio. Ahora, ¿de qué nos habla el propiciatorio? El propiciatorio, queridos hermanos, nos habla del asiento, o se refiere a lo que se conoce también como asiento de la misericordia. ¿Sí? Ahí vamos. Asiento de la misericordia. ¿Y qué es? No es otra cosa más, queridos hermanos, que una muestra de la misericordia de Dios y de cómo Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y decíamos en la lección de hace 3 semanas que Dios nos muestra su misericordia con la intención de que nosotros mostremos misericordia al que se equivoca, al que falla, al que nos ofende. Y eso es algo difícil de hacer, ¿verdad? Porque usualmente no queremos tener misericordia de las personas cuando se equivocan. Queremos sentarnos en el trono del juicio y emitir un juicio y decirle todo lo que la persona se merece, ¿verdad? Pero Dios no es así con nosotros. Dios no ha hecho de esa manera con nosotros. Él ha mostrado su misericordia, su amor, su perdón. Cuando hemos fallado, Él es nuestro abogado. Imagínense ustedes. Él aboga por nosotros. No solamente nos perdona, sino que también aboga por nosotros delante del Padre para presentarnos como justos delante de Dios cuando nos hemos arrepentido. Entonces, el propiciatorio nos habla de misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Ya esto lo tratamos en el pasado y están ahí los mensajes en YouTube si ustedes quieren echar mano de ellos. Ok, entonces recordando un poco lo que decía Miqueas capítulo 6 de hace 3 semanas, se los voy a leer para que partamos de ahí, ¿verdad? Y ustedes puedan tener la continuidad del mensaje anterior. Miqueas capítulo 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Miren qué interesante. ¿Qué pide Dios? ¿Pide acaso miles o millares de carneros? ¿Pide 10,000 arroyos o corrientes o ríos de aceite? No. ¿Pide que demos nuestro primogénito a cambio de nuestra rebelión? No. ¿Verdad? ¿El fruto de las entrañas por el pecado? No. Dice, Él pide 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, esas son cosas que nos cuestan. ¿Qué es hacer justicia, hermanos? Hacer justicia es declarar o hacer lo justo y lo correcto, ¿verdad? Delante de otros, en el caso de por ejemplo, no dar medidas falsas, no engañar a los demás, ¿verdad? Con respecto a algo que probablemente estemos haciendo un negocio o algo así, ¿verdad? Hacer justicia, ser correctos, ¿verdad? Si dañé algo, lo reparo o lo restituyo, eso es hacer justicia. También tiene que ver, queridos hermanos, con caminar buscando agradar al Señor en todo lo que podamos, ¿verdad? Eso es hacer justicia. Amar misericordia, por supuesto, habla acerca de mostrar el favor para con los que no pueden. Ya hemos estudiado la palabra misericordia, ¿verdad? En hebreo da la idea de alguien que se inclina para ayudar a alguien que no puede levantarse. Esa es la palabra misericordia, aunque incluye otras cosas más, pero básicamente eso es. Y humillarte ante Dios, humillarnos. ¿Qué quiere decir eso? Estar dispuestos a tomar el lugar bajo. Entonces, estas son las 3 cosas que pide Dios según el profeta Miqueas. Y están conectadas con el asiento de misericordia.
¿verdad? El asiento de misericordia, el propiciatorio, el séptimo mueble que iba sobre el arca del pacto. Por así decirlo, este asiento de misericordia era una especie de tapadera, era una especie de tapa de oro que estaba sobre el tabernáculo, sobre el arca del pacto, ¿verdad? Si lo pueden pensar así, estamos en nuestras ayudas visuales. Una vez más, yo no me canso de enseñarles estas ayudas visuales porque la intención y la idea es que ustedes puedan tener muy presente todas estas figuras para que nunca se les olviden. Aquí estamos en el arca del pacto y precisamente ahí tienen frente a ustedes el asiento de la misericordia o el propiciatorio, que era la descripción. Tenía esta placa o esta plancha, ¿verdad? Ya no lo vamos a leer en Éxodo porque ya lo hemos leído en el pasado, ¿verdad? Esta especie de plancha o placa que iba sobre el arca del pacto y estaba adornada por dos querubines que extendían sus alas y sus alas se tocaban entre ellas y hacían un espacio en medio en el que prácticamente era el que utilizaban para rociar la sangre. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El tema de este día, si Dios lo permite, yo creo, estoy casi seguro que no vamos a lograr terminar el tema como yo pensaba. Entonces vamos a hacer una cosa. Hoy quiero hablarles sobre dos cosas principalmente. Número uno, quiero que vean cómo se llevaba a cabo el rociamiento, digámoslo así, el rociar la sangre en el Antiguo Testamento, en el Levítico, en el día de la expiación, que era el único día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Quiero que vean esa sombra tipo figura, veamos algunos detalles sobre eso y luego vamos a estudiar tres funciones principales que tenía el arca del pacto y el asiento de la misericordia. Ok, entonces parece que no vamos a llegar hasta el final de este tema de lo que he preparado el día de hoy, pero sí será Dios mediante el día jueves de la otra semana. Ok, entonces comencemos por ahí. Miren, el propiciatorio debía tener dos querubines, ¿ok? Dos querubines. ¿Quiénes eran los querubines? Ya lo hemos estudiado. Allí en el canal de la iglesia encuentran mucha información al respecto. Hay un mensaje completo que habla acerca del ministerio de los querubines. También ahí está. Pueden verlo. Uno de cada lado. Estaba uno frente al otro, ¿verdad? Y estos querubines tenían una función. Vamos a ver. Un momento, por favor. Y ahora voy a tener una pantalla limpia. Y vamos a ver. El propiciatorio tenía dos querubines. Y hemos enseñado en el pasado que los querubines tenían la función, ahora vamos a poner de este lado, los querubines tenían la función de guardar la santidad, la presencia de Dios, la justicia de Dios, ¿verdad? Vamos a poner aquí, guardaban. Todo eso, como les digo, ya está ahí, ya lo hemos enseñado. La presencia de Dios. ¿Ok? Y guardaban la gloria de Dios. La gloria, la santidad. Santidad, vamos a ver, coma, justicia. Esa era la función principal de los querubines. Donde encuentren querubines en la Biblia, por seguro estaban cuidando algo que tiene que ver con la gloria, la santidad, la justicia, la presencia de Dios. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo siguiente. ¿Qué pasaba el día de la expiación? Ahora vámonos, por favor. Déjenme ver. Sí, vámonos a Levítico 16. Levítico 16. Había pensado en otros pasajes, pero vamos a ir primero a este. El pasaje conocido como el día de la expiación. Levítico 16. Les pido por favor a todos que lo lean en su casa detenidamente todo el capítulo, porque habla acerca de estos dos machos cabríos que se entregaban, ¿verdad? Y que se daban en sacrificio. Uno era asesinado y se presentaba la sangre de él, y el otro era dejado en el desierto para representar cómo el Señor
envió lejos nuestros pecados, ¿verdad? Para nunca más volverse a acordar de ellos. Ok, entonces Levítico 16, versículo 12. Cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. Lo ponen ahí en el chat, amén. Listo. Dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar, de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Ok? Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Van viendo los detalles, ¿verdad? Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces, oigan, 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ok, entonces, momento. Una vez más, vamos a hacer este recorrido para atrás. ¿Qué pasaba el día de la expiación? Este era un día de solemnidad. Este era un día en el que afligían sus almas, ayunaban, reconocían sus faltas delante de Dios. ¿Qué faltas? Su idolatría, probablemente, el hecho de que fallaron al Señor, quebrantaron su ley, etcétera, etcétera. Entonces lo que pasaba ese día era que venía el sumo sacerdote y en primer lugar, por así decirlo, lo que hacía era presentar una ofrenda por sí mismo y por su familia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Que él venía y decía, yo he pecado, ¿verdad? De hecho, hay una oración que dice, según la tradición judía, el sumo sacerdote oraba y decía cosas como, reconozco que he pecado, que he fallado, que mi familia, que somos pecadores. No recuerdo bien, hace tiempo lo leí, cómo era que la tradición judía decía que hacía esa oración el sumo sacerdote. Pero el hecho es que reconocía su falta, reconocía su pecado. De hecho, el versículo 11, si ustedes lo ven, dice que Aarón traía un becerro para expiación suya y hará reconciliación por sí y por su casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que antes de que el sumo sacerdote fuera y presentara una ofrenda por todo el pueblo, primero presentaba una ofrenda por sí mismo. ¿Ok? Entonces, luego de haber presentado la ofrenda por sí mismo, ¿ok? Siempre, ya cuando había hecho su ofrenda de expiación, cuando había pedido perdón por sus pecados, entonces procedía él a hacer el otro sacrificio, que es el que estamos hablando, de que traía la sangre y la ponía en el propiciatorio. Luego que hacía su propio sacrificio, hacía un sacrificio por todo el pueblo, por los pecados de todo el pueblo. Y venía, era un día al año en el que él podía entrar en el lugar santísimo. Un día al año, imagínense. Él venía y caminaba, ¿verdad? Y aquí lo dice, lo acaban de leer ustedes. Miren qué dice. El versículo 12. Él tenía que traer un incensario lleno de brasas de fuego del altar. ¿Ok? Y tenía que traer puños llenos de perfume aromático molido. Otras partes dice que era doblemente molido. Otras versiones, o en hebreo dice era finamente molido. ¿Ok? Venía con el incensario, venía con el puñado de perfume o de incienso, se acercaba al lugar santísimo, y seguimos leyendo, dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar, de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Vieron eso? Él pasaba por este velo, y entraba aquí, con ese incensario, con esas brasas, con ese incienso, ¿verdad? Y pondrá el perfume sobre el fuego de delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. ¿Qué les parece eso? ¿Entendieron lo que él hacía? Venía con el incensario, entraba aquí,
El incensario era un depósito, ¿verdad? En el que se ponían brasas. ¿Qué pasaba? El puñado que traía en una mano lo ponía sobre el fuego de las brasas y ese fuego y ese incienso levantaba una nube que llenaba todo este lugar que estoy señalando y estoy moviendo aquí. ¿Está claro eso? La nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, es este propiciatorio que les estoy señalando, para que no muera. ¿Qué les parece eso? Ahora, tengan en mente todas las características que les estoy describiendo. Luego dice en el 14, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Luego que él había venido con el incensario, con el perfume o incienso, que lo había puesto sobre el fuego, que se había levantado una nube, digámoslo así, que había cubierto todo el propiciatorio, todo este lugar del lugar santísimo, entonces él volvía y venía con la sangre y rociaba la sangre. ¿Hacia dónde? Hacia el propiciatorio. ¿De acuerdo? ¿A dónde específicamente, queridos hermanos? Rociaba la sangre hacia los querubines. ¿Ok? Dice, rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Estamos ahí? Vale. Entonces, ¿qué pasaba aquí, hermanos? Vamos a ver. Volvamos a nuestra pizarra. Permítanme que creo que la cerré sin querer. Sí, un momento. Entonces, ¿qué pasaba? Venía al propiciatorio, ¿verdad? Estoy tratando de explicarles en resumidas cuentas muchas cosas, muchos principios que yo espero que ustedes alguna vez hayan leído, se hayan interesado por ver. Entonces venía y rociaba la sangre. Estoy dibujando ahorita un propiciatorio. Les sugiero que ustedes también lo hagan porque vamos a usar un ejemplo aquí con esto. ¿Ok? ¿Qué sucedía? Que la sangre era rociada sobre el propiciatorio. ¿Sí? 7 veces. 7 veces era rociada la sangre sobre el propiciatorio. Quiero que vean las características que habían alrededor de este lugar santísimo. En primer lugar, ¿qué había? Había olor fragante o un olor agradable en el sentido de que había perfume. 2, había una nube de incienso. ¿Ok? Y esta nube tenía el propósito de cubrir este propiciatorio porque ahí estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y dice el versículo 12, el 13, perdón, dice, para que no muera. ¿Estamos ahí? Entonces, el incienso, el perfume, la nube, el olor, la sangre, lo que hacía era proteger al sumo sacerdote de morir. ¿Por qué? Vamos a ver, queridos hermanos. Alguien me dice por qué piensan que el sumo sacerdote no moría al llevar estos elementos. Aquí no puse. Vamos a ver. Vamos a poner, aparte del olor del incienso, de la nube del incienso, también estaba la sangre que era rociada. A ver, una pregunta, queridos hermanos, para que pensemos y utilicemos nuestro cerebrito, ¿verdad? Nuestra mente en lo que estamos hablando. ¿Qué hubiera pasado si el día de la expiación el sumo sacerdote se hubiera presentado delante del arca del pacto, delante del propiciatorio, sin la sangre? Escuchen, por favor. ¿Qué les parece? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si el sumo sacerdote hubiera entrado en la presencia de Dios, en el propiciatorio, en el lugar santísimo, sin la sangre que era vertida al principio del tabernáculo? ¿Qué creen que hubiera pasado? Hubiera muerto. Por eso que dice ahí, porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahora van a ver por qué. ¿Qué sucede con esto, queridos hermanos?
Quiero que lo piensen, quiero que usen su imaginación. Por eso les estoy enseñando aquí la ayuda visual. Imagínense ustedes, pongámonos creativos, ¿verdad? Imagínense ustedes siendo un sumo sacerdote en el tiempo de Aarón y en el tiempo de todos los hijos de Aarón, siendo un sumo sacerdote, usted tiene la responsabilidad de entrar delante de la presencia de Dios. Usted es la única persona, digámoslo así, en todo el pueblo, en todos los millones de personas, la única que tiene la oportunidad de entrar delante de la presencia de Dios. Piénselo así. Usted tiene la responsabilidad de estar tan bien delante de Dios que sobre usted cae el hecho de que el pueblo obtenga el perdón o no obtenga el perdón. Para agregarle a eso, cae sobre usted la responsabilidad de saber si va a sobrevivir o no va a sobrevivir, porque la presencia de Dios está ahí. La gloria de Dios está ahí. Y usted lleva el incensario, usted lleva el perfume, el incienso, la sangre. Ahora, con todo ese cuadro en escena, quiero que se imagine usted parado aquí, en este punto del velo que les estoy enseñando. Parado aquí, a punto de entrar en el lugar santísimo el día de la expiación, con el perfume en un lado, el incienso en un lado, las brasas en otro lado, habiendo hecho el sacrificio, y saber que va a tener un encuentro con la presencia de Dios. ¿Qué creen ustedes que sentía el sumo sacerdote al entrar en el lugar santísimo ese día? Sean honestos, sean sinceros. ¿Qué creen que sentía el sumo sacerdote al entrar ese día único del año, donde estaba la presencia y la gloria de Dios presente, real, prácticamente física en ese lugar? Y leí un comentarista que se llama McLaren, que es muy bueno, y dice lo siguiente, miren, se los voy a leer, dice: ¿acaso no latiría su corazón muchísimo más rápido al poner su mano sobre el velo y captar el primer destello de la luz, de la gloria que estaba en ese lugar? Pregunta él. Imagínense ustedes, hermano. Bueno, si uno se estresa cuando lo llaman, ¿verdad? De recursos humanos, o lo llama el jefe, o le dice que quiere hablar, uno se estresa. Ahora, imagínense ustedes entrar una vez al año a la presencia de Dios, donde estaba la gloria de Dios, donde no sabía si iba a salir con vida, si iba a lograr el objetivo. El peso de la santidad, de la gloria de Dios estaba en ese lugar. Y el sumo sacerdote, un hombre, tenía que entrar. ¡Qué impresionante! Ahora, ¿cómo creen que al pararse en este lugar se habrá sentido el sumo sacerdote? Y luego entrar y caminar y abrir el velo o arrastrarse, dicen otros comentaristas, y prácticamente entraban arrastrándose y llegar a este lugar y comenzar a ver la gloria de Dios, que empezaba a salir la luz cuando él iba entrando. Imagínense ustedes eso, hermanos. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esta manera? ¿Por qué quiero llevármelos a que usen su imaginación, a que lo piensen de esta manera? Por la siguiente razón. Porque comenzamos a ver los querubines, y no se me ha olvidado, porque quiero que lo noten. Si el sumo sacerdote entraba de la forma incorrecta, si el sumo sacerdote entraba sin la sangre de la expiación, porque en realidad lo que permitía que él se pudiera acercar al propiciatorio, que él se pudiera acercar a la presencia de Dios, que él se pudiera acercar al arca del pacto, lo que le permitía acercarse en realidad era la sangre. Era lo que en realidad tenía que traer él delante del propiciatorio para poder acercarse a la presencia de Dios. Sin la sangre, él no hubiera podido tener acceso al lugar santísimo. Y eso pueden apuntarlo, escribirlo, ponerlo de colores. Sin la sangre, nadie hubiera podido acercarse al propiciatorio, que es el asiento de misericordia. De la misma manera, queridos hermanos, de la misma forma, y por esto es un cuadro, sombra, tipo, figura de Jesús. Porque de la misma manera nosotros podemos tener acceso al trono de Dios, acceso a la misericordia de Dios, solamente a través de la preciosa y maravillosa sangre de Jesús.
De esto es que nos habla el propiciatorio. De esto es que nos habla el día de la expiación. De cómo Dios proveyó, dio, regaló los recursos necesarios para podernos acercar a su presencia a través de la sangre de Jesús, a través del sacrificio maravilloso y eterno de Jesucristo. ¿Estamos ahí? Ahora, movámonos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 3. Romanos 3. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Saben que leamos desde el 21, les iba a dar desde el 24, pero leamos desde el 21. Este es precioso, este pasaje. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, oigan, como propiciación. Es la misma palabra para el asiento de misericordia, es la misma palabra para el propiciatorio. Dice, puso a Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica, al que es de la fe. ¿Están ahí, queridos hermanos? ¿Qué está diciendo? En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo, miren, la justicia de Dios demanda un castigo, demanda un juicio, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice ahí el pasaje que acabamos de leer. Pero el apóstol Pablo dice, sin embargo, oiga, podemos ser justificados gratuitamente por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios lo puso como propiciación, es decir, Dios puso a Jesucristo como el asiento de la misericordia. Dios lo puso como la sangre que trajo ese perdón, esa justificación. Cristo es quien puso la sangre para que pudiéramos ser perdonados y pudiéramos tener acceso a este lugar que se llama la presencia y la gloria misma de Dios. Es a través de Jesús. ¿Están ahí? Vale. Vámonos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Ahora, sé que estos temas son puramente doctrina, hermanos. Y alguien me podrá decir, yo no necesito la doctrina. Claro que sí, la necesita, todos la necesitamos. La Biblia dice que la palabra de Dios para eso es dada, para enseñarnos, para redarguirnos, instruirnos, corregirnos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos para allá, por favor, todos, y cuando lo tengan me dicen un amén. 2, versículo 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Vieron otra vez? Ahí el mismo principio. En Romanos es el apóstol Pablo hablando, en Primera de Juan es el apóstol Juan, el discípulo amado, quien está hablando. Y dice, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿De acuerdo? Ok, ahora vámonos a Juan 1, por favor. Juan capítulo 1. Ahorita les explico para que vean específicamente, detenidamente, lo que es la propiciación o de dónde obtiene su nombre
el propiciatorio, ¿de acuerdo? Ahora me voy a ir a mi pizarra para que sigamos trabajando en esto. Ok, entonces vemos en los pasajes que les di ya leímos que Cristo es nuestra propiciación. ¿Estamos claros ahí? Cristo es nuestra propiciación. Ahora, ¿qué es la propiciación? ¿O cómo entendemos que Cristo es nuestra propiciación o nuestro asiento de misericordia? Ahorita lo van a ver claramente. Juan 1:29. Recuerden, ¿qué se daba o qué sacrificio se daba el día de la expiación, queridos hermanos? Era un becerro, ¿verdad? Era un becerro. Era un sacrificio que derramaba su sangre para el perdón del pueblo, para el perdón del sumo sacerdote en primer lugar y luego por el pueblo. La sangre del becerro, ¿ok? Ahora bien, eso era una figura de Cristo, obviamente. Vean lo que dice Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? ¿Está claro eso, hermanos? Ahora bien, vean esto, por favor. La palabra propiciación, la que leímos en Romanos 3, la que leímos en 1 de Juan 2, el sentido que le da a este pasaje Juan cuando dice, Él es el Cordero que quita el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está hablando precisamente del sacrificio, está hablando de cómo Jesús se presentó como ese Cordero que derramó su sangre para hacer propiciación o para convertirse en nuestro asiento de misericordia. Ahora miren esto, la palabra propiciación en griego, aquí lo vamos a poner arriba, propiciación. En griego es la palabra G2434 y es la palabra hilasmos, así como se oye, o hilasmos o hilasmos. Y esta palabra quiere decir lo siguiente, quiere decir apaciguar, quiere decir un apaciguador o quiere decir un medio para apaciguar. Están apuntando, ¿verdad? Apaciguar, apaciguador, un medio de apaciguar. Ahorita se lo voy a explicar, lo vamos a ver claramente Dios mediante. También significa ser pacificador, también significa conciliar. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué es esto? El asiento de misericordia, el propiciatorio, es el lugar donde se ponía la sangre, se rociaba la sangre, estaban los querubines, el lugar donde se llevaba a cabo, por así decirlo, el efecto o el acto mismo de depositar la sangre para que Dios viera esa sangre, para que Dios reconociera que hubo una muerte, para que Dios entendiera y viera y pudiera recibir esta ofrenda en la que el pecado era pagado, por así decirlo. El juicio o el castigo que era sobre el pecado era pagado. Para eso era el propiciatorio. Ahora, cuando dice un apaciguador, ¿qué se les ocurre con la palabra apaciguar? Propiciación ya dijimos que significa apaciguar. ¿Cuándo han oído ustedes la palabra un apaciguador o alguien que apacigua, un pacificador? ¿Cuándo la han oído ustedes, queridos hermanos? ¿Alguien puede comentar ahí? Por supuesto, se refiere a alguien, queridos hermanos, que básicamente se pone en el lugar de otro a interceder, a abogar por alguien que está enojado. Alguien que necesita ser apaciguado es alguien que, por así decirlo, está demandando algo, está requiriendo, reclamando por algo, ¿verdad? Ese es alguien
que necesita un apaciguador, ¿verdad? Alguien que sea molestado y que está diciendo, pero es que cómo es posible que se pueda hacer esto, y esté reclamando, y llega alguien más y dice, no, mire, le queremos pedir una disculpa, ¿verdad? Queremos restituir un poco del daño que está hecho. Eso es un apaciguador. Un apaciguador es aquel que llega y dice, no, miren, tranquilos, ¿verdad? Esto se puede arreglar de otra manera, esto se puede arreglar aquí, allá, podemos hacer esto. Ese es un pacificador. Por supuesto que hay gente que no tiene nada de apaciguador, ¿verdad? Ni de pacificador. Hay gente que lo que es pleitisto, ¿verdad? Y bueno, que Dios nos ayude a no ser alguien así, ¿verdad? A no ser alguien que está buscando pleito todo el tiempo. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a ser apaciguadores, ¿verdad? Ser pacificadores donde estemos, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto, queridos hermanos? A lo siguiente. Cristo, oigan, Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro sacrificio perfecto, eterno, nuestro Cordero que quita el pecado del mundo, Él es la propiciación, el apaciguador, Él es el pacificador. ¿Se acuerdan? Porque tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Él es, queridos hermanos, Cristo es este ser divino que viene y se pone entre Dios y el hombre para apaciguar algo. ¿Y qué está apaciguando? Vamos a ver qué está apaciguando Jesucristo. Vámonos al Salmo capítulo 7. Hermanos, ¿están aprendiendo algo? Salmo capítulo 7. Versículo 11. Alguien que me diga, no, Dios no se enoja nunca, Dios es un abuelito, es un señor que pasa contento todo el tiempo. Bueno, sí, la Biblia dice que tenemos un Dios alegre, que se goza, que se alegra en su pueblo, en sus hijos, en nosotros, en su esposa. Pero quiero que vean lo que dice la Biblia. ¿Y por qué Cristo es el apaciguador? Porque Cristo es esta propiciación. ¿Por qué fue necesario? Vean, dice el versículo 11. 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Oigan eso. Dice que Dios está airado todos los días con el impío. Entonces miren, hay gente que dice, no, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y eso lo usan muchas veces como excusa para decir, yo ando en lo que ando y hago lo que hago, pero Dios no me puede odiar o Dios no puede estar enojado conmigo. Bueno, miren lo que ustedes acaban de leer ahí, que dice, Dios está enojado con el impío todos los días. La ira santa de Dios, la santidad de Dios exige un juicio por el pecado, porque es contrario a su naturaleza. Y luego, por ejemplo, Romanos capítulo 1 también, no lo voy a leer, se los menciono porque me viene a la mente. En Romanos 1 también dice que la ira de Dios se manifiesta, ¿verdad? Contra toda la impiedad, contra toda la maldad del hombre. Algo así lo dice, ustedes lo pueden buscar en el capítulo 1. Entonces, ¿qué pasa con esto, hermanos? Este asiento de misericordia, este propiciatorio, no es otro lugar más que la misma, o no es otra cosa más que la misma persona, la misma naturaleza, carácter, ser de Jesucristo recibiendo sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados. El castigo de la ira de Dios que era contra nosotros cayó sobre el Hijo de Dios, cayó sobre Jesucristo. Él puso su cuerpo, su sangre, como una conciliación, como un apaciguamiento. Puso su sangre como una
como una ofrenda de paz, como una ofrenda de entrega, de rendición, de perdón para nosotros, por nuestros pecados. ¿Está claro eso, hermanos? De eso nos habla el asiento de la misericordia. De eso nos habla los pasajes que leímos, como Romanos 3, Primera de Juan 2, cuando dice que Cristo es nuestra propiciación. Cuando dice que el Hijo, que Jesucristo es quien se puso como el asiento de misericordia para nosotros. Ahora entienden por qué razón, les dije al principio, el sumo sacerdote no podía acercarse al lugar santísimo sin haber traído la sangre necesaria, sin haber traído el sacrificio que pagaba el precio o pagaba lo que había costado el pecado del pueblo. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? Ahora bien, miren pues, aquí abajo del arca del pacto, vamos a ver, creo que puedo poner otro color, permítanme. Aquí abajo del arca del pacto, del propiciatorio del asiento de misericordia estaba el arca del pacto, ya lo estudiamos. Ya estudiamos el contenido que había aquí, ya lo saben. Estaban las tablas de la ley, ¿verdad? Estaba la urna con el maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció, ¿verdad? Etcétera. Esas tres cosas estaban ahí. Ahora, el arca del pacto, la ley que estaba aquí escrita, demandaba una cosa. ¿Qué demandaba la ley de Dios? En pocas palabras, si me lo pueden decir, ¿qué demandaba la ley de Dios? ¿Alguien que lo pueda escribir aquí en el chat? Por favor, pregunta de escuela bíblica. Estamos teniendo una lección de escuela bíblica, de doctrina básica. ¿Qué demandaba la ley de Dios? Demandaba obediencia, en primer lugar, ¿verdad? Demandaba que el hombre fuera perfecto. Demandaba que el hombre fuera santo, fuera apartado para Dios, separado de las naciones que estaban alrededor, que fueran diferentes. Eso demandaba la ley. ¿Se acuerdan? Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos. Demandaba honra a tu padre y a tu madre, etc. En pocas palabras, escuchen, voy a borrar esto, vamos a ver. Lo voy a poner así y la hermana Hicks lo explica de esta manera en su libro de la preciosa gema. Esta ley que estaba en el arca demandaba justicia y santidad. Demandaba justicia y santidad. Pregunta, ¿el pueblo de Israel había cumplido con la demanda de justicia y santidad? No, por supuesto que no. Habían quebrantado toda la ley del Señor, ¿verdad? Pregunta, usted y yo hemos cumplido y hemos satisfecho lo que la ley de Dios demanda, lo que la palabra de Dios demanda. No, tampoco lo hemos podido lograr, no lo hemos cumplido. Hemos sido irresponsables, desobedientes, etcétera, etcétera. Somos igual o peores que los hermanos del pueblo de Israel, ¿verdad? La ley exigía justicia, santidad, ellos no la cumplieron, nosotros no la cumplimos. Pero escuchen lo que dijo la hermana Hicks en su libro y es increíble lo que Dios hace por medio de eso. Esto exigía justicia y santidad, pero lo que hacía la sangre que se ponía sobre el propiciatorio en el día de la expiación era traer paz. Oigan, traía paz. Ese día, cuando el sumo sacerdote salía en el día de la expiación, había hecho al final el sacrificio, había rociado la sangre, había levantado el incienso, se había presentado delante de Dios, y el sumo sacerdote salía del lugar santísimo. Cuando él salía, el pueblo entendía que había paz para con Dios.
El pueblo entendía que los pecados habían sido cubiertos durante un año más para que ellos pudieran otra vez comenzar a trabajar en cumplir lo que Dios estaba pidiendo de ellos. Entonces, miren cómo lo explica la hermana Hicks aquí. Dice la hermana Hicks, la justicia, la demanda de justicia y la paz que se hizo por la sangre de Jesús, aquí se besaron. O en pocas palabras, se encontraron. Se hicieron una. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice, oigan eso, la Biblia dice que la ley vino por medio de Moisés. ¿Se acuerdan? La ley vino por medio de Moisés. Dice, pero la verdad y la gracia vinieron a través de Jesucristo o por Jesucristo. En pocas palabras, la demanda de la ley, la exigencia de la ley, de la justicia, de la santidad, que nadie pudo cumplir, solamente Cristo la pudo cumplir. Y Cristo, que vino a satisfacer la demanda de justicia y santidad, también nos ofreció la sangre que trae paz. Entonces, todo eso se encontró en la persona de Jesucristo. La justicia, la santidad y la paz se encontraron, se hicieron una, se manifestaron en la persona de Jesucristo. ¿Lo están viendo, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque Él es nuestro asiento de misericordia. Él es el propiciatorio. Él es ese lugar donde Dios hace la paz con el hombre. Se trata de Jesús. Ahora, dijimos al principio que eran 2 querubines, ¿se acuerdan? Ahora, esta sangre era puesta en medio de los querubines porque, por así decirlo, los querubines eran los protectores de la presencia, de la gloria de Dios en ese lugar. Estaban ahí para velar y para matar. Y no lo digo exagerando, era para matar a aquel que se acercara sin las cosas correctas delante de Dios. Sin la forma, sin el modo correcto delante de Dios. Y al día de hoy, queridos hermanos, ni ustedes, ni yo, ni nadie puede entrar en la presencia de Dios, puede entrar en el reino de los cielos, puede entrar en la eternidad, si no es a través de la preciosa sangre de Jesús. Cualquier persona que ose entrar delante de Dios sin el intermediario, sin el mediador de Cristo, se va a topar con que hay querubines, con ángeles protectores, con todo un ejército que está ahí para cuidar ese lugar. Pero es a través de la sangre de Jesús que encontramos el acceso directo a la presencia de Dios. Ahora, ¿todo esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi vida diaria? Bueno, sí, muy bonita la teología, la doctrina, muy bonito, pero ¿cómo se aplica a mí? Es muy sencillo, querido hermano y hermana. Es muy sencillo. Reconozcamos lo que somos delante de Dios, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque no lo entendamos, supliquemos el perdón y la preciosa sangre de Jesús cada día. Porque resulta ser que en el día de la expiación era el único día en que el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Pero usted y yo, hoy, por medio de Jesucristo, tenemos acceso todos los días a echar mano, a cubrirnos, a tomar de esa preciosa sangre de Jesús sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra vida, sobre nuestros pecados, sobre nuestras faltas. Echemos mano de la sangre cada día. Cada día supliquemos su preciosa sangre sobre nuestros pecados. Llenémonos de frutos de arrepentimiento. Arrepintámonos delante del Señor cada día que sea necesario para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros corazones. En otro de sus libros, la hermana Hicks dice que la culpa es como un escorpión. Es como un escorpión que pica y envenena. Y la persona, cuando es golpeado por la culpa, tiene 2 caminos. Tiene el camino de hacerse la víctima y alejarse de Dios, o tiene el camino de acercarse y buscar el remedio en Cristo.
Cuando tengamos culpa por nuestras faltas, hermanos, no nos alejemos de Dios, no nos alejemos de Jesús. Al contrario, vengamos delante de la presencia de Dios, arrepentidos a buscar y a clamar su preciosa sangre para nuestro perdón. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Ahora, a la luz de todo lo que hemos visto esta noche y la noche anterior, ¿verdad? Vámonos, por favor, a 1 Pedro 4 y con eso vamos a terminar esta noche. Ya son prácticamente las 8 de la noche y vamos a terminar ya. Vámonos a 1 Pedro 4, como les decía. Tengan en mente todo lo que han aprendido hoy. Tengan en mente, queridos hermanos, el día de la expiación. Tengan en mente lo que se hizo en ese día, lo que significa, lo que le costó a Jesús lograr la paz para con Dios, con este Dios santo, puro, perfecto, que demanda justicia y santidad, ¿verdad? Porque la salvación no es gratis, hermanos. Quiero decirlo correctamente. La salvación tuvo un precio, y ese precio no lo pagó ni usted ni yo, lo pagó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, ahora 1 Pedro 4. Dice, vamos desde el 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Noten por favor cuál es nuestro mayor pecado. El mayor pecado que podemos cometer con la hermandad, con los que nos rodean, con nuestro prójimo, es que, habiendo echado mano de todo lo que ya aprendimos, de nuestro sumo sacerdote, de la sangre de paz que Él pone por nosotros, de la sangre de perdón que Él pone por nosotros, de que Él cumpliera la demanda de justicia, de santidad, por nuestros pecados, por nuestras faltas, de que Él fuera asesinado y su sangre fuera derramada por sus pecados y los míos, de que Él pagara todo el precio que yo no pude pagar. El peor pecado, el mayor pecado que podemos cometer en ese sentido es que nosotros no seamos capaces de extenderle esa misericordia a otros, que no seamos capaces de perdonar a otros cuando nosotros hemos sido perdonados de una forma indescriptible. El apóstol Pedro dice aquí, cada uno según el regalo. ¿Se acuerdan que les enseñé sobre eso? Cada uno según el regalo que han recibido. Désenlo, ministrenlo, sírvanle a otros con ese regalo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, el asiento de misericordia, queridos hermanos, ¿qué nos enseña? Nos enseña sobre Jesús, sobre su persona, sobre lo que Él es. Entonces tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, mucho cuidado con querer tener todo este don, todo este regalo, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero no estar dispuestos a servir a otros, a darnos a otros, a perdonar a otros, y que no nos importe nada de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Espero estarme dando a entender, queridos hermanos, pero este es el altar, este es el propiciatorio. Como les digo, significa Cristo por nosotros. Cristo puso su vida por nosotros, hizo apaciguamiento, hizo la paz para con Dios. Pero muy bonito, pero eso me queda solo a mí porque el hermano que me falló yo no lo puedo perdonar. No seamos así. No vivamos de esa manera. Que pensar en la propiciación que Cristo hizo por nosotros, que pensar en el sacrificio, en el don, en el regalo que Dios dio para nosotros en Cristo, nos lleve a nosotros, queridos hermanos, nos lleve a nosotros a poder perdonar a otros, a ser apaciguadores con otros, a ser pacificadores con otros. De lo contrario, estamos desagradando al Señor.
No les puedo enseñar otra cosa, no les puedo decir otra cosa más que esto que ya les he dicho. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, lo voy a dejar hasta ahí. Como les dije, ya son las 8 de la noche. Vamos a orar para despedirnos, vamos a orar para terminar y que el Señor nos ayude, queridos hermanos, que nos ayude a seguir adelante, a salir adelante de esta situación que nos lleva a no ser agradecidos, a no ser misericordiosos con otros, ¿verdad? Porque lamentablemente nos llenamos de esta autojustificación en la que decimos y pensamos que los demás no son tan buenos como nosotros, ¿verdad? Así es que vamos a orar y pidámosle al Señor que nos ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te doy gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Tú eres en nuestra vida. Bendito Señor. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos en todo tiempo, en todo momento, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú nos perdonas por nuestras faltas. Tú nos perdonas por nuestros pecados, Señor. Gracias te damos, Señor, por ser el pacificador, Señor, en esta relación que quedó destruida a causa del pecado con Dios, Señor. A causa del pecado de nuestra maldad, se hizo un muro, Señor, delante de ti. Y gracias, Señor, por ser tú ese pacificador, por ser tú quien vino y cumplieron, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú cumpliste toda justicia, todo lo que la ley demandaba, Señor. Gracias, 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 Señor. Y te pido, Señor, que nos perdones por todas las veces en las que hemos pisoteado tu sangre, en las que, Señor, hemos querido sentarnos en el trono del juicio, emitir un juicio para con los demás, Señor, a causa del pecado que han cometido, de la falta que han cometido, de que no son tan buenos como nosotros pensamos que deberían ser, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy de aprender de tu palabra y de saber qué es lo que pides de nosotros. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a ser buenos administradores de la gracia y de la misericordia que nos has dado. A poder crecer, Señor, y que este mueble del propiciatorio se forme en nosotros, Señor. Sea formado, crezcamos en ellos, Señor, y podamos nosotros mismos tener misericordia para con otros. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos y te damos las gracias por lo que tú haces en nuestra vida. Te pedimos, Señor, hoy que nos sigas hablando, que nos sigas enseñando, que en tu palabra puedas mostrarnos la luz por la cual debemos andar. En el nombre precioso de Jesús, te damos las gracias. Te amamos y te agradecemos infinitamente por lo que eres y haces. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, te damos las gracias. Gracias por estar aquí, por hacer el tiempo, por hacer el esfuerzo de reunirse con nosotros por estos medios. Que Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Cuídense y nos vemos el domingo, Dios mediante, en la iglesia. Buenas noches a todos. Chao, chao.